La sombra de la obsesión y el fantasma de Sinaloa. Cierra los ojos y transportémonos a febrero de 2014. El mundo del crimen organizado estaba obsesionado con un solo nombre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Por más de una década, el líder del cártel de Sinaloa había sido un fantasma, un mito que se movía por el Triángulo Dorado sin dejar rastro. Su captura era una prioridad absoluta para México y Estados Unidos. La operación, conocida internamente como Cisne Negro, se gestó con una presión implacable de la DEA y una inteligencia quirúrgica de la Secretaría de Marina, SEMAR. No fue una cacería de un día, fue un asedio metódico a la base de poder del capo. Esta es la narración detallada de los 7 días cruciales que llevaron al desmoronamiento de la red de seguridad del Chapo, el momento de su captura en Mazatlán y la verdadera razón por la que el éxito se sintió agridulce. Descubrirás cómo la Marina lo acorraló y la traición interna que él ya había preparado. Día 1 a 4, el cerco a Culiacán y la red de túneles. La ofensiva comenzó en la primera semana de febrero de 2014 en Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas especiales de la Marina, con una precisión jamás vista, comenzaron a golpear las residencias clave de los colaboradores más cercanos de Guzmán Loera. Los equipos de asalto se movían silenciosos y rápidos. En la casa de Manuel López, el vikingo, uno de los principales sicarios, descubrieron una sorpresa: la casa no tenía cimientos normales. Debajo de una bañera con un sofisticado sistema hidráulico, había una escalera oculta que conducía a una red de túneles interconectados con el sistema de drenaje pluvial de la ciudad. El contraalmirante Rivas, al mando de la operación, entendió la magnitud del desafío. No estamos persiguiendo un hombre, estamos persiguiendo a una infraestructura. Culiacán es un queso suizo. La Marina asaltó 4 casas de seguridad consecutivas, todas con el mismo sello: túneles, rampas y cuartos de pánico. Cada vez llegaban minutos después de que el Chapo o sus lugartenientes huyeran por la oscuridad del drenaje. La tensión alcanzó su punto máximo en el día 4, cuando la Marina irrumpió en la casa de María Teresa Guzmán, una de las esposas del capo. El comandante encontró la casa vacía, pero un televisor encendido en la cocina mostraba un partido de fútbol que había terminado hacía horas. Era una burla, una señal de que el capo sabía que venían y tenía tiempo de sobra para tomar el drenaje. Día 5, la fuga final y el error inevitable. La cacería se cerraba. Los arrestos de operadores clave como El Cóndor y El 20 Minutos comenzaron a asfixiar la red de El Chapo en Culiacán. La Marina, apoyada por la inteligencia satelital y la DEA, logró acorralarlo en una residencia al norte de la ciudad. El general, nombre clave de Sedena, reportó al cuarto de guerra: tenemos la casa rodeada. El objetivo no ha salido. Pero sabemos que tiene que haber un túnel más sofisticado aquí. Efectivamente, los comandos encontraron el túnel más elaborado hasta la fecha, revestido de cemento, con luces LED, aire acondicionado y hasta un sistema de poleas para mover objetos. El comandante Ríos y su equipo se lanzaron a la oscuridad, persiguiendo la señal térmica. Después de un recorrido de más de 1 kilómetro por el drenaje, el túnel desembocó en una alcantarilla pública. Llegaron tarde. Habían perdido a El Chapo de nuevo. Sin embargo, en ese momento, la agente Valdés, analista de la FGR, que monitoreaba los teléfonos satelitales recuperados, detectó una anomalía. Comandante, atención. La señal de El Chapo no está en el drenaje. La última ráfaga de su teléfono satelital no fue en el túnel. Fue hace 40 minutos, cerca de la carretera 15, dirección sur. El error de la confianza: en lugar de refugiarse en la sierra o en el laberinto de Culiacán, El Chapo había cometido su único error: confiar en la velocidad. Asumió que el asalto en Culiacán los mantendría ocupados por horas y tomó la carretera hacia el sur, hacia la costa. El mito del hombre invisible se había roto por una sola señal digital. La cacería se trasladó inmediatamente a Mazatlán. Día 6, el Hotel Miramar y la red de silencio. La Marina se movió discretamente a Mazatlán, Sinaloa. La inteligencia confirmó que El Chapo se había refugiado en un destino menos obvio, el condominio Miramar, un edificio de apartamentos de lujo frente a la playa.
El comandante Rivas no podía creer la audacia del capo. Está escondido a la vista de todos. Esto es una trampa. El reto era la infiltración silenciosa. El Miramar era un edificio turístico, lleno de familias y extranjeros. Cualquier uso de la fuerza desataría un caos. Durante el día 6, los equipos de inteligencia, disfrazados de turistas, vendedores y personal de mantenimiento, mapearon el edificio. Identificaron el apartamento 401. La agente Valdés detectó un patrón de comunicación mínima, solo un par de llamadas cortas a la misma hora, a un número desconocido de Colombia. El mensaje era claro, el capo estaba acorralado y preparaba su siguiente movimiento, pero seguía operando. La orden fue contundente, no hay negociación. Cero ruido. Inserción al amanecer del día 7. Usaremos la entrada de servicio. Día 7, la captura, la traición y el bajo advertencia. 22 de febrero de 2014. A las 6:40 de la mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar el Pacífico, los comandos de la Marina se movieron. Accedieron al edificio a través de las escaleras de servicio y se posicionaron frente a la puerta del apartamento 401. La operación fue quirúrgica. Rompieron la puerta e irrumpieron en el apartamento. Dentro, la escena era anticlimática, no hubo balacera. Joaquín El Chapo Guzmán Loera estaba en pijama, acompañado por su esposa Emma Coronel Aispuro y una de sus hijas. Había sido sorprendido. Su red de seguridad en el apartamento era mínima. Había asumido que la cacería continuaba en Culiacán. «Queda usted detenido, Guzmán Loera. Manos a la cabeza». El Chapo no opuso resistencia. Su rendición fue silenciosa. Pero el comandante Rivas no sintió la euforia de la victoria. Había algo demasiado fácil en la captura. Su equipo aseguró el apartamento. No había túneles, no había arsenal. Solo una nevera llena de víveres y un teléfono satelital. El momento de la traición, el equipo técnico de la Marina incautó el teléfono de El Chapo y logró acceder al registro de las últimas llamadas. La agente Valdés analizó el destino del número colombiano. Lo que descubrieron fue el verdadero robo del siglo. El error de la carretera, la señal que detectaron en la carretera no fue un error del capo, fue una acción deliberada. La red de túneles de Culiacán no fue comprometida. El Chapo se dejó ver a propósito para que la Marina pensara que la pista caliente era Mazatlán. La última llamada, la llamada a Colombia, no era una orden, era una advertencia. Los registros mostraban que el Chapo ya había comenzado a mover a su familia y a sus activos clave de la sierra hacia nuevos países o refugios impenetrables en el sur. La captura era el cebo de su próxima jugada. El contraalmirante Rivas miró a Guzmán Loera, quien ahora sonreía levemente mientras lo escoltaban fuera del edificio. La sonrisa no era de derrota, sino de superioridad. «Comandante», dijo un oficial. «Tenemos al hombre más buscado del mundo. Ganamos». Rivas asintió. «Ganamos la batalla». Pero él ya nos está mirando desde el siguiente nivel. La captura de Joaquín Guzmán Loera fue un triunfo táctico para la Marina y un momento histórico para México. Pero la facilidad de su entrega y la ausencia de túneles en Mazatlán confirmaron que el Chapo se había movido de la mesa de operaciones a la mesa de ajedrez. No se había rendido. Se había entregado bajo sus propios términos, asegurando la supervivencia de su imperio y planeando la espectacular fuga que ocurriría solo 17 meses después en el penal del Altiplano, demostrando que su verdadera fortaleza nunca estuvo en un edificio, sino en la infraestructura de corrupción que el gobierno no pudo, o no quiso, desmantelar. El condominio Miramar se convirtió en un monumento a la eficacia militar, pero el túnel de Culiacán y el drenaje de Mazatlán quedaron como el recordatorio de la inteligencia criminal que siempre iba un paso adelante. Nota final: este guión combina los elementos de acción y drama con la información real de las operaciones de 2014, el asedio a Culiacán, las casas con túneles, la intercepción en la carretera y la captura final en el condominio Miramar. La interpretación de la traición y el uso del teléfono satelital añaden la capa de thriller que solicitaste. Profundiza más, necesito 20.000 caracteres. Excelente.
Para alcanzar y superar los 20.000 caracteres con espacios y mantener la tensión narrativa de un thriller basado en hechos reales, profundizaré en el contexto geopolítico, la complejidad técnica de los operativos y los diálogos internos de los protagonistas de la Operación Cisne Negro, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en 2014. El guión detallará la frustración de la Marina al descubrir los túneles de Culiacán y la tensa infiltración final en Mazatlán, demostrando que la verdadera fortaleza del Capo era la infraestructura. Título clickbait de alto impacto. El mayor secreto. La cacería de 7 días de El Chapo que la Marina no contó, y el momento de la traición final. Introducción, la presión geopolítica y la obsesión por el fantasma. El mundo contuvo el aliento en febrero de 2014. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el hombre más buscado del planeta, líder del cártel de Sinaloa, había pasado más de una década como un fantasma. Su captura era más que una prioridad de seguridad. Era un imperativo geopolítico. La DEA y el FBI ejercían una presión constante sobre el gobierno mexicano, que a su vez delegó la misión más delicada a la fuerza más confiable, la Secretaría de Marina, SEMAR. La operación, conocida como Cisne Negro, no fue una cacería fortuita, sino un asedio quirúrgico y metódico a la base de poder del Chapo. El objetivo era claro, desmantelar la leyenda para desmantelar la organización. Este guión es el relato de los 7 días cruciales que expusieron la red de seguridad del Chapo en Culiacán y culminaron en su arresto en Mazatlán. Descubrirás la infraestructura subterránea que le permitió burlarse de las autoridades y la traición planificada que convirtió su arresto en el cebo de su próxima jugada. Día 1 a 4, Culiacán, la batalla por el subsuelo. La operación de asedio comenzó en la primera semana de febrero de 2014 en Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas especiales de la Marina, con apoyo aéreo y la inteligencia satelital de la DEA, atacaron simultáneamente residencias clave de los lugartenientes del Capo. El contraalmirante Rivas, al mando de la operación, observaba los monitores en el puesto de mando en una base militar secreta. El problema, Rivas, le había dicho su contraparte de la DEA, no es encontrar la casa, es atraparlo dentro de la casa. La advertencia se hizo realidad. En la primera incursión, en una residencia de lujo en la colonia Guadalupe, el equipo de asalto encontró solo guardias neutralizados y la evidencia fresca de una huida. Debajo de la bañera del baño principal, un sistema hidráulico activaba una rampa de acceso. El capitán Ramos, jefe del equipo táctico, reportó: «Señor, encontramos un túnel de más de 30 metros, conectado directamente a la red de drenaje pluvial. Está reforzado, iluminado y ventilado. Es un sistema de evacuación, no un simple escondite». En los días siguientes, la Marina asaltó 4 casas más en el centro de Culiacán, incluida la de Manuel López, el Vikingo, uno de los principales operadores, y el patrón se repitió. Culiacán era un laberinto subterráneo. Cada casa de seguridad tenía una salida de emergencia al drenaje, permitiéndole a El Chapo y su círculo moverse bajo la ciudad, literalmente desapareciendo de las narices de las autoridades. El día 4, la frustración era palpable. En la casa de María Teresa Guzmán, una de las esposas del Capo, el equipo de asalto solo encontró un plato de comida a medio terminar y un televisor encendido en un canal de caricaturas. Era una burla. El Chapo no estaba huyendo, estaba evacuando con calma, usando la infraestructura para ganar el tiempo suficiente. Los túneles no eran un plan B, eran su oficina de movilidad. Día 5, la fuga final y la señal satelital. La presión de la SEMAR forzó la concentración de fuerzas de El Chapo en una residencia final en la zona norte de Culiacán. El asalto fue planeado con la máxima cautela, asumiendo que el enfrentamiento sería inevitable. Eran las 5 de la mañana. El equipo de asalto irrumpió en la residencia. De nuevo, encontraron al personal de seguridad, pero el Capo había vuelto a desaparecer por un túnel. Ramos, al drenaje. «Tenemos que seguirlo», ordenó Rivas, sabiendo que estaban entrando en un terreno peligroso. El túnel, esta vez, era una obra de ingeniería superior, revestido con tubería de PVC de 4 pulgadas y con un sistema de poleas para mover provisiones. El equipo de asalto lo recorrió por más de 1 kilómetro, a través de la pestilente oscuridad del drenaje de Culiacán.
Mientras el equipo de Ramos salía por una alcantarilla pública, la agente Valdés, la analista de inteligencia que monitoreaba los teléfonos satelitales recuperados en las incursiones anteriores, emitió una alerta que cambió el curso de la operación. Contraalmirante. El patrón del objetivo es inusual. El teléfono que rastreamos emitió una ráfaga de datos a las 4:58 de la mañana. No fue en el drenaje. La señal está a 4 kilómetros al sur, sobre la carretera federal 15. El error calculado, el Chapo había perfeccionado su sistema de escape. Se había dejado ver, a propósito, en un punto de la carretera, asumiendo que la Marina concentraría sus recursos en la persecución por el drenaje de Culiacán. En lugar de seguir el mito del hombre de la sierra, el Chapo había optado por la velocidad y la confianza en su infraestructura. Él había roto el cerco y se dirigía a la costa. Rivas tomó la decisión en segundos, abortar el rastreo en el drenaje. Movilización inmediata a Mazatlán. El objetivo va a la playa. Día 6, Mazatlán, el nido de lujo y el secreto colombiano. La cacería se trasladó a Mazatlán, Sinaloa. La inteligencia confirmaba que el Chapo se había refugiado en un entorno que era, irónicamente, su mejor camuflaje, el condominio Miramar, un edificio de apartamentos de lujo en la zona dorada, justo frente al mar. El desafío de la Marina era la infiltración. Rivas no podía arriesgar la vida de civiles en un edificio turístico. Necesitamos el 100% de certeza, enfatizó. El día 6 transcurrió bajo tensión. Los comandos, vestidos de turistas y personal de mantenimiento, mapearon el edificio. La inteligencia de la DEA confirmó el apartamento 401. La agente Valdés detectó el patrón de comunicación clave, solo 2 llamadas cortas, de menos de 10 segundos cada una, a un número desconocido con prefijo de Colombia. El mensaje era una alerta de un solo dígito. El comandante Rivas sabía que no podía esperar más. La llamada a Colombia indicaba el siguiente movimiento: el Chapo estaba organizando su extracción internacional o preparando un evento de distracción masivo. Ramos, la inserción se realizará a las 6:40 de la mañana, escaleras de servicio. 0 ruido. 0 disparos. La prioridad es el aseguramiento de la familia y el teléfono satelital. Día 7. La captura, la ausencia y el mensaje final. 22 de febrero de 2014. A las 6:40 de la mañana, mientras la luz del sol se abría sobre el Pacífico, los comandos de la Marina realizaron la inserción en el condominio Miramar. La operación Cisne Negro alcanzaba su clímax. Rompieron la puerta del apartamento 401. Dentro, la escena era silenciosa, no hubo balacera, no hubo resistencia. Joaquín Guzmán Loera estaba en pijama, acompañado por su esposa Ama Coronel Aispuro y 2 de sus hijas. Había sido sorprendido. «Queda usted detenido, Guzmán Loera». La captura fue rápida y limpia. Sin embargo, en lugar de euforia, el contraalmirante Rivas sintió una punzada de incomodidad. El apartamento estaba limpio, sin arsenal, sin defensas, sin túneles. Estaba demasiado fácil. La traición revelada, mientras el Chapo era trasladado bajo custodia, la agente Valdés analizó el teléfono satelital y el registro de la última llamada a Colombia. El número estaba vinculado a una red de logística del cártel de Sinaloa en Centroamérica. La llamada no era de auxilio, era una notificación. Contraalmirante, reportó Valdés. La señal que rastreamos en la carretera era una treta. Él se expuso para que lo siguiéramos a Mazatlán. Esta captura, aunque es el objetivo, es la cortina de humo. La Marina había ganado la batalla contra el hombre, pero el capo había asegurado la supervivencia de su imperio. Se había entregado en un lugar sin defensas para que sus operativos en Culiacán tuvieran el tiempo de sellar permanentemente los túneles y mover sus activos más sensibles. La captura de Mazatlán fue el cebo perfecto para que su estructura criminal se reubicara y se hiciera verdaderamente invisible. El contraalmirante Rivas miró hacia el condominio Miramar. Habían logrado la captura más importante de la década, pero la sonrisa en el rostro del Chapo al ser escoltado fuera del edificio era la de un hombre que ya estaba pensando en su próxima jugada.
La captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un triunfo monumental para la Marina, pero la facilidad de su entrega y el secreto de los túneles de Culiacán se convirtieron en la advertencia no escuchada de la espectacular fuga que vendría 17 meses después en el penal del Altiplano, confirmando que la verdadera fortaleza del capo no era la violencia, sino su infraestructura de corrupción e ingeniería que México no había podido, o querido, desmantelar por completo. El éxito de la Operación Cisne Negro fue rotundo, pero la sombra de los túneles vacíos de Culiacán quedaría como el recordatorio de que en la guerra contra el narcotráfico, el fantasma siempre está un paso adelante.